Muchas gracias a todos ustedes. Tenemos ahora algunos minutos para la discusión. ¿Alguien que quiera tomar la palabra, hacer un comentario, una pregunta, contar una experiencia? Gracias. Yo quiero hacer una pregunta para la señora Blythe o la señora Bagley. De su exposición he visto que en aquellos casos que siguen de potenciales delincuentes existe un alto porcentaje de casos en los que los abusos se producen en países que aparentemente están por encima de toda sospecha: Estados Unidos, Australia, Europa Occidental. ¿Significa esto, o puede significar, mejor dicho, que hay una realidad oculta que habría que considerar conjuntamente con los análisis más habituales que consideran que los delincuentes proceden de los países más desarrollados y que la mayoría de los abusos se producen en los países en vías de desarrollo? ¿Quieres contestar tú directamente? Su pregunta es una pregunta excelente. Yo creo que uno de los mayores problemas es que cualquier abuso se cometa en los países en vías de desarrollo puede que no se denuncie. Entonces, no tenemos realmente los datos y la dimensión del fenómeno. En algunos países, como Norte de América o Europa, hay grandes comunidades de británicos viviendo allí que son destino de inmigración de los británicos, precisamente esos países. Entonces, quiero decir que donde hay grandes comunidades de ciudadanos británicos y una respuesta débil de las fuerzas del orden a la lucha contra los abusos sexuales, es probable que los delitos sean directamente proporcionales a la dimensión, al tamaño de la comunidad británica en esos países. Gracias, espero haber contestado su pregunta. Sugiero que cada cual responda directamente a la pregunta. Yo formo parte de FAT, el mundo de la agricultura. Escuché con mucho interés su labor y quisiera preguntar cómo es difícil quedarse racionales delante de todo ello y delante de la constatación que la condena social es bastante débil según las situaciones o los países, por lo menos varía mucho. Quisiera preguntar si en el proyecto se prevé que este trabajo, este análisis de la situación salga hacia fuera, dejando el mundo únicamente sindical o empresarial, extendiéndose en toda la comunidad. Pues yo creo que toda la comunidad tiene que incrementar su conciencia de estos problemas tan graves. Gracias. Maybe Gabriel, Anna, to answer to this question. Gabriel. ¿Quieres contestar tú, Gabriela? Gabriele. Bueno, la respuesta las daremos mañana conjuntamente, pero quisiera ahora hacer algunas preguntas. Una pregunta doble para Andrea y para Ana sobre un tema que son los hoteles. Un tema, o sea, los hoteles. Hemos averiguado que se hace cada vez más difícil controlar dentro de los hoteles, también debido a la externalización de los servicios. Entonces, la dificultad que vamos a tener también con protocolos como los propuestos
el propuesto por Frattini se puede complicar aún más, porque digamos, los sujetos empresariales que están dentro de una empresa se han multiplicado. O sea que, no sé, ustedes tienen sugerencias sobre cómo abordar esta dificultad. Y por lo que se refiere a preguntas para las expertas inglesas, yo no me asombré, lamentablemente, con el diagrama que proyectaron, ¿no? Diciendo que el 70% de los abusos se producen en el mundo occidental. Y confirma este dato un conjunto de informaciones que yo mismo he recogido. O sea que durante el Super Bowl en Estados Unidos se produce, digamos, el riesgo más elevado de abuso sexual de menores. Y esto ha sido confirmado por los compañeros brasileños. Y se está actuando, se está preparando una política para que no se produzca en Brasil lo que ha pasado en Sudáfrica en los últimos campeonatos mundiales de fútbol. O sea, que este es un fenómeno totalmente occidental y lo sabemos. ¿Cómo se puede contrarrestar allá donde se cree que no existe? Señora, ¿vendrá mañana? Sí. Así que va usted a contestar mañana. Ahora sugiero que se conteste a la primera pregunta de Gabriele. A ver si consigo contestar a la pregunta de Gabriele. A mí me hizo un poco sonreír la presentación. Me hizo sonreír un poco amargamente la noticia de que Meliá es socio, el grupo Meliá es socio en la lucha contra la explotación sexual de niños, porque realmente con España ahora estamos conflicto con Meliá sobre un acuerdo de trabajadores, porque Meliá mantiene que no puede intervenir en los acuerdos en los hoteles en franquicia. Yo creo que si no puede intervenir allí, no sé cuánto podrá garantizar los derechos de los trabajadores. Además, cuando se habla de derechos de trabajadores, también tenemos trabajadores menores que pueden ser objeto de abusos, no solo laborales, sino también desde el punto de vista sexual. El hecho de que un hotel en franquicia directamente manejado, gestionado, pero tiene externalización con todo un personal que podría ser menor, ¿no? Por ejemplo, las camareras es un problema que nos interesa desde muy cerca. Entonces, pedimos a las asociaciones de empresarios que nos ayuden allá donde no conseguimos intervenir directamente con la contratación marco, ¿no? Precisamente para evitar que se puedan superar determinadas barreras legales y se puedan proteger determinados trabajadores menores que podrían ser víctimas de abuso laboral y también sexual. La alianza en este tema tiene que alcanzar su máximo nivel. Todos los agentes tienen que involucrarse, los empresarios, los trabajadores, las instituciones, las ONGs, evitando que alguien se escape de sus responsabilidades. Ana, explícanos lo que haces o qué hacéis. Yo defiendo a la infancia. En cuanto al tema de, sin embargo, la lucha contra la prostitución infantil y respondiendo a Gabriel,
cada vez sucede menos dentro de las propias instalaciones hoteleras. Es decir, al menos en las empresas con las que nosotros estamos trabajando. Sucede en los alrededores más que dentro. En cuanto a caso concreto de Meliá, tenemos muy buenas experiencias en cuanto a la formación de los empleados en los hoteles, por ejemplo, en República Dominicana. No solo en cuanto a que ellos han tomado conciencia de las consecuencias del abuso sexual en los menores, sino que se han dado cuenta de sus propias experiencias vitales en torno a su propia sexualidad. Es decir, el tema es tan profundo, tan doloroso y llega tan lejos de que no podemos ni imaginarlo. En cuanto a cómo alcanzar todos los agentes que intervienen en ese movimiento empresarial en torno a una cadena hotelera o cualquier empresa del sector turístico, es muy difícil, pero dentro de uno de los objetivos del Código de Conducta ECPAT que conoceréis está la cláusula de proveedores. En esta cláusula la empresa declara su condena contra la explotación sexual comercial infantil y que si ve que su empresa proveedor de alguna manera lo consiente o simplemente cierra sus ojos ante este hecho, pues supuestamente esa cláusula o ese contrato con ese proveedor deja de existir. En cuanto a la solución más eficiente y eficaz, evidentemente la conciencia y concienciación social, es decir, una absoluta condena y no tolerancia desde todos los sectores en contra de esta lacra. Es decir, un poco cuando dijiste el ejemplo del ascensor, el niño no puede ir solo en un ascensor, pues el niño no puede ir solo en la calle en el horario escolar. Me acuerdo, por motivos de trabajo, he estado muchísimas veces en Cuba y me llamó la atención cómo los cubanos con quienes yo iba acompañado veían un joven, un niño en la calle solo y decían: oye, perdona, ven aquí, ¿por qué estás en la calle y no estás en la escuela? Ah, bueno, pues eso para mí fue un ejemplo de una responsabilidad social, no solo de las empresas, sino individual y colectiva en cuanto a lo que debe ser nuestra preocupación hacia la infancia. Thank you. Sarah and Eleonor. Muchas gracias. En el Reino Unido, nosotros trabajamos juntamente a las agencias que se ocupan de combatir los crímenes. Parte de las agencias son parte de una red global, trabajan en muchos países. En octubre, lo dije antes durante mi ponencia, vamos a hacer algo con una serie de organizaciones criminales para mejorar la condivisión de nuestros conocimientos. Nosotros tenemos un rol muy importante que es desarraigar los abusos sexuales y debemos identificar las amenazas más importantes y ver cuáles son los crímenes que son más difundidos en los diferentes países. Como he dicho antes, nosotros nos ocupamos de eventos que pueden pasar en países como el Brasil y que pueden aumentar nuestra posibilidad de ampliar la red y de compartir los conocimientos, las informaciones para compartir la información a nivel nacional y luchar de verdad contra este problema. Lucia, las últimas frases, si quieres, te dejo la palabra. Yo creo que, de verdad, el debate que está saliendo aquí es muy interesante
y debemos profundizarlo, debemos ver cuáles son las perspectivas futuras de la demanda, de la pregunta que se hizo antes a ese proyecto. Hemos dicho, yo creo que un recorrido como es, un percurso como esto, que se ha empezado después, debe seguir, no solo porque el tema es importante, como dijo Gabriele antes, porque sería una pena, eso lo digo yo, sería una pena no desarrollar este recorrido. Nosotros lo hacemos, así que vuelvo a repetir todo lo que surgió hoy aquí y también la importancia, y lo digo yo en primera persona, a las asociaciones empresariales y a los sindicatos corporativas y a los sindicatos, que son un instrumento extraordinario que se puede tomar como ejemplo. El hecho de ser bilateral, de crear un observatorio como esto al interior de una organización paritética como el ente bilateral, nos permite no solo considerarlo un ejemplo de carácter internacional, sino hacer de manera a que cualquier otro nombre, que de verdad la constitución, la creación de una institución como esta pueda representar el elemento significativo que nos permita solucionar no solo problemas como estos, sino problemas que pueden ser problemas en la actuación de nuestro trabajo. Y yo creo que va a ser siempre más importante ampliar la red, no solo con las instituciones locales, sino también las asociaciones como UNICEF, que se ocupan de esos problemas, o como lo que están haciendo en el Reino Unido, para que puedan representar el elemento que no solo por lo que se refiere a la información puede ser un ejemplo, sino que se vuelva también en una red de perfil de carácter internacional, empezando por un problema como eso que no se puede explicar con palabras. Claro, no hay nada que se pueda comparar con ese problema, con eso que pasa cuando nos referimos a la explotación de los menores, cada tipo de explotación de menores, que sea sexual o de otro tipo. Yo creo que cada vez que se hace ese tipo de explotación, todos deberíamos reflexionar sobre estos asuntos. Creo que la conferencia de hoy no se refirió a un tipo de turismo que se está desarrollando mucho, y me refiero a los cruceros. El problema principal es que en este tipo de turismo con los cruceros es muy difícil controlar, y es un trabajo más duro, más difícil, claro, si lo comparamos con el trabajo que hacemos en las cadenas hoteleras. No es fácil localizar, situar esas situaciones, porque claro, si ellos viajan, se van de un puerto a otro, y nosotros creemos que solo un trabajo internacional, una cooperación, un compromiso internacional para solucionar este problema, bueno, nosotros creemos que pueda en el futuro ayudarnos en desarrollar acciones concretas que solucionen el problema.
Muchas gracias a todos. Hay muchas cosas que se pueden decir porque hemos hablado de experiencias diferentes y nos hemos dado cuenta de que hay aspectos diferentes del problema. Para entender cómo nuestras organizaciones, como organizaciones públicas, como las organizaciones no gubernamentales y las partes sociales, cómo todos nosotros actuamos. Y hay unas iniciativas que vienen del sector público de vez en cuando proceden de las organizaciones no gubernamentales, pero como se ha visto en este debate, crear una red es necesario, es indispensable cooperar. Necesitamos un enfoque integrado porque hay muchos escenarios diferentes, hay muchas cosas que se han dicho. No puedo resumirlas todas aquí, solo 2 o 3 puntos. El primer punto es el punto de la prevención, que se ha mencionado muchas veces en nuestra mesa redonda, y que se conciencien las personas para así campañas de concienciación primero. Después el código de conducta, muchos ejemplos, hay muy diferentes códigos de conducta que se están desarrollando, eso es un aspecto importante. Y después los observatorios, como en Italia, y más investigación y esos servicios públicos. Y yo creo que todas esas actividades son complementarias las unas con las otras, pero no quiero añadir nada más. Solo quiero añadir que fue muy interesante por mí, que aprendí muchísimo. Y quiero agradecerles a todos los ponentes que están aquí. Muchas gracias.